¿Cómo están? Bueno, ya contando los días, ¿no es cierto?, para finalizar estas tan esperadas y ansiadas prácticas, que ya pasó un mes, así que nos queda por transitar un mes más, eh, todo con éxitos. No me canso de agradecer, agradecerlos a ustedes en principio, ¿no?, porque son los actores principales de esta actividad, con el acompañamiento de sus profesores, de las autoridades educativas. em, Así que bueno, más que felicitarlos, eh, seguir acompañándolos hasta el final de este camino que nos hemos trazado, ¿no es cierto? Y que el camino seguramente va a ser muy exitoso. Este recorrido en este mundo de la virtualidad, en esta forma de trabajo bajo la modalidad virtual. Sabemos que nos costó un poco, pero bueno, estamos en ese camino y en ese camino vamos a seguir seguramente y vamos a terminar con el éxito que, como todos los años anteriores. Así que este será uno más y seguramente con los mejores resultados que ustedes, yo como profesora titular de la cátedra, las profesoras que me acompañan en este recorrido, de la sede Sáenz Peña, de la sede Villa Ángela y de la sede Miraflores, por supuesto con el acompañamiento de toda la institución, del ISET, ¿sí? Así que bueno, en esta clase vamos a trabajar con un tema que no es menor también, que los auxiliares docentes debemos conocer y muy bien, ¿sí? Así que bueno, ahora les voy a compartir una clase donde vamos a conocer un poco o refrescar más que conocer, ¿no es cierto?, cuáles son las otras actividades u otras responsabilidades que tenemos como auxiliares docentes, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a compartir esta clase que tiene que ver también con em, eh, temas que tenemos que abordarlos nosotros como auxiliares docentes, ¿no es cierto? Así que bueno, hoy vamos a trabajar el tema que, que nos compete. El rol del auxiliar docente como mediador y orientador pedagógico, ¿sí? Bueno, ahí van en este pequeño grupito que quise representar, ¿no es cierto?, a los estudiantes. Eh, bueno, los vemos así a los estudiantes y queremos ver nosotros, los auxiliares, así a los estudiantes reunidos, conversando. Por supuesto que en este marco de la pandemia, obviamente esas cosas no se pueden hacer, pero bueno, ¿qué auxiliar docente no quiere ver su grupo de estudiantes eh, dialogando, discutiendo, socializando, ¿no es cierto? Bueno, de esto se trata. ¿Qué es mediar? ¿Sí? ¿Qué es ser mediador? ¿Y qué es la mediación? ¿Sí? Bueno, uso como en forma de representativa nada más, que bueno, mediar es debatir imparcialmente acuerdos conciliadores, incentivando objetivos, negociaciones, ¿sí? ¿Está? Bien, eso como meramente una presentación. Bueno, la mediación no es solo una técnica para resolver conflictos, sino además, y quizás principalmente, una oportunidad de crecimiento personal y social que se puede aplicar en cualquier momento de la vida. Su dimensión pedagógica reside en el paso de una cultura de la confrontación a una cultura de la comunicación. Puede desarrollar en los alumnos habilidades que van más allá de la resolución pacífica de conflictos. Es decir, desarrolla habilidades comunicacionales, cognitivas, sociales y emocionales, ¿sí? Esta es una autora, ¿no es cierto?, pedagoga, que la toma o lo define a la mediación, ¿sí? Es uno de los conceptos. Bueno, la mediación es una negociación asistida por un tercero neutral
especialmente entrenado que facilita la comunicación entre las partes, promoviendo un acuerdo voluntario entre ellos para que alcancen la resolución de sus conflictos en forma cooperativa. Se destacan principalmente la autocomposición por el valor pedagógico en la formación de un individuo responsable y la cooperación, como valor esencial de la sociedad que la escuela inculca a los y las o los alumnos y alumnas y los docentes deben transmitir este valor pedagógico a la cual hablamos, ¿sí? O del cual hablamos. Y el tercero neutral es el mediador que conduce y facilita el proceso de mediación. Y en este caso, ¿quién es? El auxiliar docente, ¿sí? Es el auxiliar docente. Nosotros tenemos que estar ahí involucrados en la negociación o ser mediadores de este conflicto eh, que se desata o ¿sí? Se desata entre los alumnos, o puede ser alumno-profesor también, ¿sí? O alumno-auxiliar. ¿Cuántas veces tenemos que ser pacíficos, pacientes, para resolver ese conflicto? Ha pasado en las prácticas. Hay estudiantes, practicantes que me llaman y me dicen, profe, tal cosa, profe, no me mandaron, profe, y hay siempre la negociación, siempre está la negociación, ¿sí? Porque si atacamos, nos enojamos, agredimos, eh, ya sea con gestos, con palabras, eh, uno hiere y nunca va a lograr la negociación, ¿sí? Entonces, por eso hay que saber cómo mediar y uno tiene que estar preparado para esta mediación entre los alumnos o entre los docentes, docente y alumnos, o como les decía antes, docente auxiliares o con otro auxiliar. Mis alumnos discuten con otro auxiliar, ¿sí? Tengo que estar yo preparado para hacer esa mediación. Bien. Entonces, bueno, por supuesto que esto, el, el auxiliar docente tiene que estar ahí, ¿no es cierto?, para debatir esta negociación, que por supuesto que, como les decía antes, ¿no es cierto?, que tenemos que estar preparados para negociar esta, esta problemática. Bien, el desempeño entonces, su desempeño implica el cumplimiento de diversas funciones, siempre hablando del auxiliar docente. Inaugura y mantiene los canales de comunicación, ¿sí? Entre las partes, como les decía antes, legitima y ayuda a las partes a reconocer los intereses y sentimientos de los otros, a obtener revalorización y obtener reconocimiento. Facilita el proceso de exploración de los problemas, que permite a las partes la consideración de diferentes puntos de vista, la identificación de intereses y necesidades y la búsqueda de opciones satisfactorias para ambas. Actúa como agente de la realidad, favorece que las partes desarrollen procedimientos más efectivos de comunicación y negociación. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cuáles son los recursos de lo que dispone el mediador para ayudar a las partes a analizar distintos puntos de desavenencias y diseñar un acuerdo aceptable para ambos? Qué gran pregunta, ¿no es cierto? Qué gran pregunta. Vamos a ver cuáles son algunas de esas respuestas. Las herramientas principales son las habilidades y técnicas de comunicaciones, que algunas son, ¿no es cierto? Obviamente no son todas. La escucha activa, el parafraseo, la técnica del yo-yo, preguntas abiertas y cerradas, entre otras, por supuesto. La empatía, gran tema, la empatía. Torbellinos de ideas y revalorización y reconocimiento de los involucrados. Cuando hablamos de los involucrados es las personas, las personas que están en conflictos, o sea, alumnos, alumno, profesor,
alumno auxiliar. El proceso más simple pero efectivo para el resultado obtenido es cómo hablar hasta entender. ¿Sí? Hablando se entienden las personas. ¿Y qué consiste esto? Hacer un alto para recuperar la calma. Hablar y escucharse uno a otros. Decir cuál es la posición de cada uno, ¿no es cierto? Determinar qué necesita uno y el otro. Cuáles son los intereses y cuáles son las necesidades. Proponer soluciones. Trazar un plan de soluciones aceptadas por ambas partes. Y poner en práctica, por supuesto, todo eso. ¿Sí? Y como decía esta autora, ¿no es cierto? La mediación no es una receta mágica. No es una receta mágica. No es una salvadora de docentes directivos que nos solucionan todos los conflictos. Pero se ha demostrado ser más eficiente que las formas tradicionales porque devuelve a las personas su capacidad de ser racional, responsable y que genera una escuela diferente donde puede ser punto de partida. ¿Para qué? Para desarrollar una cultura de la escucha, reconocer que la realidad se construye por situaciones de dilema y una cultura del diálogo normal. ¿Sí? Cada uno, por supuesto, que va a utilizar su técnica y su estrategia más adecuada para lograr una buena mediación o una buena negociación entre las partes. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que estar muy preparados nosotros los auxiliares docentes para enfrentar este tipo de situación y no asustarnos, ¿sí? Porque si se nos plantea un conflicto dentro o fuera de la institución, dentro o fuera del curso, tenemos que estar preparados, porque se desata un conflicto dentro del curso y el profesor, ¿qué hace? Nos llama al auxiliar. Por favor, vengan porque los alumnos, ¿sí? Y ahí estamos nosotros. Por eso debemos estar preparados, no solamente para la parte administrativa, que a lo mejor somos muy prolijos, muy cumplidores, como lo están demostrando ahora en las prácticas. Pero cuando se produce un hecho conflictivo, cualquiera sea el espacio, entre los alumnos, y ahí tenemos que demostrar nuestra preparación, no solo administrativa, sino también pedagógica, ¿sí? Ayudar a que por ahí los alumnos se confrontan por un tema específico, ¿sí? Por un tema de matemática, de lengua, de historia, y discuten, y ahí tenemos que estar nosotros, ¿sí? Bien, avancemos. Entonces la mediación es esto, ¿no? Se trata de esto, de ser mediadores. La mediación educativa aporta los siguientes beneficios. Favorece la comunicación, el diálogo empático, colabora con los procesos de cambio mediante espacios de discusión y reflexión que permite generar opciones y llegar a decisiones participativas y consensuadas. Favorece el reconocimiento de nuestras emociones haciendo del conflicto una oportunidad de crecimiento. Contribuye al desarrollo de habilidades personales. Mejora el clima escolar y beneficia el trabajo en equipo. Y ahí estamos nosotros otra vez. El auxiliar docente como animador sociocultural debe contribuir a la sociabilización de los alumnos a su cargo. Además, cumple un rol fundamental por ser quien más conoce a los alumnos en el restablecimiento de los procesos comunicacionales que se han interrumpido entre los actores institucionales. ¿Sí? Bien. Para ello, el auxiliar docente debe aprender, y esto lo puse con H, aprender,
el concepto de conflicto como instrumento de crecimiento y herramienta pedagógica. Debo conocer, ¿sí? Deberá dirigir el proceso obligando al conflicto, analizarlo, comprenderlo y ayudar a resolverlo de manera productiva, evitando el resquebrajamiento institucional y de los estudiantes. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces el conflicto, un pequeño conflicto, puede involucrar a la institución o a los otros actores de la institución, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que evitar los auxiliares docentes. Si estamos preparados en la temática, obviamente que debemos solucionar o llevar a la calma, y esto que no permitir que se agrande, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que evitar, no que el conflicto se institucionalice. Bien, el auxiliar docente, más allá de lo que establece la reglamentación, es quien primero deberá encontrarse con una nueva mirada del conflicto y su resolución, asumir el compromiso de preparar a los alumnos en las resoluciones de los conflictos. Esto tenemos que aprovechar las horas libres. Cuando el profesor no viene a clase, tenemos que trabajar estas temáticas con los estudiantes. No esperar que haya un conflicto en el aula para que tomar estas temáticas. ¿Sí? Puede ser el bullying, el ciberbullying. ¿Sí? ¿Cuántas temas o temáticas que están atravesadas por los estudiantes o los adolescentes, que en este caso son adolescentes que atendemos, que vienen con muchas situaciones conflictivas y a veces en familias, o que el conflicto se produce en la familia, en el grupo familiar, y eso trae a los chicos a la institución o al curso. Entonces ahí tenemos que estar trabajando en estas horas libres. Saben, yo sé muy bien que ustedes tienen materias que trabajan muy bien con todas estas temáticas. Bueno, todo esto que fuimos aprendiendo, que fueron aprendiendo durante la carrera, hay que ponerlos en prácticas, mis queridos futuros colegas, en los cursos o cuando estamos a cargo de un grupo de estudiantes, ¿sí? Bien, entonces, entender que enseñar a resolver problemas sociales requiere igual grado de concentración, compromiso y paciencia que cualquier otra tarea docente. Como les decía antes, habilitar la comunicación, cambiar la mentalidad de cómo resolver los conflictos y ver la mediación y la negociación como herramientas pedagógicas. La institución educativa es el espacio óptimo para la incorporación de estas herramientas, ayudando así a la regulación social de los comportamientos, porque pensar en la mediación educativa implica pensar en una cultura institucional que jerarquiza la palabra. Implica también la construcción de un saber nuevo, donde el conflicto se reconozca como constitutivo de las relaciones humanas e institucionales. Implica pensar, además, que el ejercicio de la autoridad de manera democrática es posible. ¿Sí? Entonces, es un tema que la verdad que es muy interesante, muy relevante para que ustedes pongan en práctica, como les decía antes, ¿no es cierto? Este tema. Hay mucho material para trabajar, mucho material para leer, muchas técnicas para implementar con nuestros alumnos cuando se desata un conflicto. Esto es una pequeña ayuda, ¿sí? Pero es para que ustedes sepan que no solamente nos preparamos para la parte administrativa, nos preparamos para muchas cosas.
Y dentro de las muchas cosas, ¿no es cierto?, está el rol del auxiliar docente como mediador y orientador en este proceso. Bien, así que, como todas las veces, les deseo muchos éxitos, que vayan caminando, ¿no es cierto?, esta eh, último tramo de las prácticas, y seguramente terminaremos con los mejores resultados, y cuando la pandemia nos permita, seguramente ya no va a ser este año, vamos a volver en un momento, ¿no es cierto?, al aula, y bueno, estaremos en condiciones, ¿no es cierto?, de trabajar esta temática con nuestros alumnos. Así que, chicos, queridos futuros colegas, les deseo todo el éxito, como siempre. La clase va a estar publicada con la consigna muy clara, como siempre, y no dejen de preguntar las veces que sea necesario, eh, para ir respondiendo, por supuesto, las dudas, consultas que tienen sobre el tema. Así que eh, feliz inicio de semana, y seguramente nos encontramos por las distintas vías de comunicación. Así que mucha suerte, y nos vemos en, muy pronto, seguramente, ¿sí? Así que suerte, y nuevamente feliz jornadas.